compartir la pantalla. Vamos a abrir el Samsung. No sé si ahí están viendo la pantallita. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esperen, me acomodo un poquito por acá. Listo. Bueno, entonces, yo les había mostrado una cosa linda la última clase. A ver, busquémosla. Este es el mismo PDF de la clase anterior. Sí, voy a Profe, continuar acá. Qué pena Sí. interrumpirlo antes de que inicie. Es que la verdad yo he estado un poco ausente en las clases y me ha tocado medio adelantarme. No sé usted al fin cómo habrá acomodado las fechas para el parcial, los dos parciales, o cómo se van a No aplicar hemos esas notas. acomodado. No hemos acomodado fecha. Tienes un taller que hacer. Sí, pues el taller sí. ¿Sí lo viste? Bueno, Sí, ese señor. taller es para el segundo corte, sí. Ah, ok. Ahorita, la otra semana tienes un oral presentation y el parcial pues lo definimos ahora en esta clase. Ah, listo, profe. Bueno, les decía que yo les había hablado de algo lindo. Ah, bueno, ¿qué era eso lindo? Ah, bueno, acá. Es que cuando iniciamos el tema de ondas electromagnéticas, de las ondas electromagnéticas, yo no entré de lleno como que a explicar las ondas, ¿no? Sino que me tocó, digamos, introducir este concepto del operador Nagla, ¿sí? Y yo les decía, yo ponía el operador Nagla como algo superior, ¿sí? Algo lindo, algo bello, algo que es muy útil para las matemáticas. Sobre todo en electromagnetismo, este operador Nagla es muy importante porque es el aparato matemático que sirve para hacer todo el tratamiento de ondas electromagnéticas. Incluso sirve para hacer todo el tratamiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, siempre que ustedes escuchen del operador Nagla, prácticamente deben quitarse el sombrero. ¿Listo? Habíamos dicho que el operador Nagla se simbolizaba con un triángulo, ¿sí? Un triángulo común y corriente, pero ese triángulo está invertido. ¿Listo? Habíamos dicho que el operador Nagla era un operador diferencial. ¿Por qué diferencial? Pues simplemente porque está escrito en términos de derivadas. ¿Listo? Ustedes ven que tenemos una derivada con respecto a X, una derivada con respecto a Y y una derivada con respecto a Z. ¿Sí? También habíamos dicho de que el operador Nagla era un vector. ¿Listo? Y ustedes ven claramente que es un vector. Fíjense, tiene una componente en Y, tiene una componente en J y tiene una componente en K. ¿Listo? También habíamos dicho de que el operador Nagla, por lo regular, hay libros que le ponen flecha en la parte de arriba, ¿sí? Otros libros no le ponen flecha en la parte de arriba, ¿listo? Por lo regular no se le pone flecha por el hecho de que como el operador Nagla es un operador tan especial, solamente con que usted lo escuche mencionar, ya usted sabe de qué se trata, ¿sí? Entonces, de alguna forma sería como un irrespeto con el operador Nagla tener que ponerle flecha en la parte de arriba, ¿listo? Ya se sabe que él es un vector, ¿listo? Así no lleve flecha en la parte de arriba. Nosotros aquí lo vamos a denotar sin flecha, ¿listo? O sea, no lleva la flechita de vector. Listo. Con ese operador Nagla, yo les decía la clase pasada de que hay un montón de operaciones, ¿sí? Bueno, no tanto un montón, no hay 100, pero sí hablan como unas, no sé, 8 o 10 operaciones que se hacen con esa operación, con ese operador Nagla, ¿sí? Seguramente si yo les menciono por ejemplo, si yo les menciono el gradiente, seguramente que algunos lo habrán escuchado alguna vez. El gradiente, por ejemplo, es una operación que se define con el operador Nagla. El laplaciano también, hay una operación que se llama el laplaciano de una función, también se define como, bueno, y hay un montón más, ¿sí? Pero para efecto de entender lo que vamos a ver más adelante, yo les había propuesto un par de operaciones nada más, ¿sí? Solamente dos. Una de esa operación era la operación divergencia, ¿sí? Si ustedes nunca han escuchado, digamos, esa palabra, es importante que la tengan presente porque
seguramente la van a necesitar los que vean el curso de teoría electromagnética el próximo semestre. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes manejen conceptualmente o por lo menos matemáticamente qué es la divergencia. Desde el punto de vista físico, pues la divergencia es bastante, bueno, no es difícil de explicar, pero acá no me voy a meter con la física, más bien me voy a meter un poco con la matemática. Y matemáticamente, como está definida esa divergencia, es como aparece aquí en las letras estas negras, ¿sí? Dice que la divergencia es un producto punto o producto escalar entre el operador Nagla y una función vectorial. ¿Listo? Entonces, acá habíamos definido una función vectorial. ¿Sí? Haga de cuenta de que esta es una función. Espere que no me aparece el lápiz. Voy a buscarlo. Aquí está. Listo. Entonces, hagamos de cuenta de que esta es la función vectorial. ¿Sí? Entonces, la función vectorial, lógicamente, es un vector, ¿no? Entonces, el vector está definido como f igual a una componente en X en dirección Y, una componente en Y en dirección J y una componente FZ en dirección K. ¿Ok? A partir de ahí yo había definido la divergencia. Les había dicho, miren muchachos, cuando ustedes vean el operador Nagla, es decir, cuando ustedes vean el triangulito y un punto en la mitad y la función F, eso quiere decir que estamos calculando la divergencia. ¿Listo? O sea, esta simbología que ustedes ven ahí de un producto punto, o sea, esto que está en la mitad es un punto, ¿sí? Ese punto proviene de producto punto, ¿sí? Ustedes lo vieron eso en vectores. Entonces, aquí estoy calculando es un producto punto entre el operador Nagla y la función vectorial, ¿listo? A esto, ustedes de aquí en adelante, cada vez que yo les escriba eso, ustedes simplemente van a decir, ah, el profesor está describiendo la divergencia de la función f o del vector f, ¿listo? Aquí abajo les había dicho, bueno, entonces ustedes deben recordar que siempre que se hace un producto punto, ustedes recuerden que el producto punto se hace componente a componente, ¿listo? Entonces, como se hace componente a componente, cuando yo hago la divergencia de esto, o sea, el producto punto, yo lo que tengo es lo siguiente, yo lo que tengo es que el producto punto de eso es la derivada de la componente en X con respecto a X más la derivada de f de y o de la componente en y con respecto a y la derivada de la componente en z con respecto a z. Esas son derivadas parciales. ¿Oyeron? También les dije de que esta función, o perdón, este resultado de divergencia no le puede dar un vector. ¿Listo? No vayan a pensar de que esto que está del lado derecho es un vector, no. Todo eso es un escalar o una función escalar, ¿sí? Por esa razón ustedes ven que yo no le coloqué IJK, ¿sí? El estudiante que le llega a poner IJK está cometiendo un error y grave, ¿ok? Porque uno de los conceptos básicos del producto punto es que el resultado tiene que ser un escalar, no puede ser un vector. ¿Listo? Listo. Ese fue el repaso de lo último que vimos la clase pasada. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, profe. Bueno. Listo. Entonces, lo otro era que yo quería hacerles un ejemplo. Bueno, en realidad dos, ¿sí? Voy a tratar de hacer uno, bueno, no sé si hacer dos. Voy a hacer uno solo, ¿sí? Por ejemplo, si a uno le dicen encuentre la divergencia del siguiente, voy a tratar de escribirlo. No terminé este ejemplo porque recuerden que se me apagó la tablet ese día y yo, como ya estaba terminando la clase, yo no me quise volver a conectar. Yo les dejé un mensajito, no sé si lo leyeron. Entonces, listo. Imagínense que usted tiene este vector. Yo voy a colocar un vector difícil, ¿sí? Para que ustedes no digan que de pronto yo hago los problemas más fáciles, no. Esta función vectorial es una función vectorial que yo me inventé, que a mí me pareció como, bueno, no difícil, ¿no? Pero como que reúne todo, ¿sí? Mire, esta dice e a la x en dirección y más logaritmo natural de xy en dirección j más e a la xyz
en la dirección K. ¿Listo? Esta es la función, mire, esta es la función, este es el vector, ¿ok? Entonces, yo ya tengo el vector y ahora lo que necesito es calcular la divergencia de ese vector. Y miren que es una cosa sencilla, ¿sí? De pronto ustedes están allá asustados pensando que esto es difícil, pero no, esto es lo más sencillo. Listo. Entonces, me están pidiendo que calcule la divergencia. Entonces, yo lo que debo hacer es decir, bueno, me están pidiendo la divergencia, yo debo escribir un producto punto de f. ¿Listo? Y después lo que debo decir es, bueno, primero debo calcular la derivada con respecto a x. ¿Pero de quién? Debo calcularla de la componente en x. Y la componente en x es e a la x. ¿Listo? Ahora, más la derivada con respecto a y de la componente en y. Pero la componente en y es logaritmo natural de xy. ¿Sí? Y acá abajo voy a escribir la tercera, el tercer término, que sería la derivada con respecto a z de e a la x, y, z. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Está un poquito, no sé si se entiende, está un poquito, me quedó un poquito torcido eso. ¿Me siguieron hasta ahí, muchachos? Ya, bro, es que apenas se acaba de recargar la pantalla. Ah, demora para cargar, listo. Bueno, espere que le carguen, a ver si comprendieron eso. O sea, el primer término, o sea, lo que estoy usando es la fórmula anterior, ¿no? No estoy usando nada más. La derivada con respecto a x, yo debo hacerla de la solamente de la componente en x, ¿sí? Es este término que está acá. ¿Sí? El segundo término es la derivada con respecto a y de la componente en y, ¿no? Y la componente en y es logaritmo natural de xy. Y la última es la componente con respecto a z, ¿sí? Que es esta parte que aparece acá abajo. Este sería el tercer término, ¿sí? Derivada con respecto a z de la componente en z, ¿sí? Que sería e a la x, y, z. ¿Listo? Hasta ahí no he hecho el cálculo todavía, ¿sí? Simplemente dejé indicada lo que voy a calcular, ¿sí? Solamente está indicada. Ahora sí debo calcular las derivadas. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, voy para adelante. Entonces, si yo digo, bueno, ¿y cuánto me da esta divergencia? Yo debo decir, bueno, la divergencia de esta función en particular, f, va a ser igual a... El primer término que me da, ¿cuánto da la derivada de e a la x con respecto a x? Todos ustedes dirían en coro, ¿sí? Yo sé que lo están gritando allá, pero tranquilos. No tienen que gritarlo. Yo sé que todos lo saben, ¿sí? Esta derivada da e a la x. ¿Listo? No da nada más, ¿sí? Da la misma función. Por la derivada interna que sería la derivada de x, pero la derivada de x da 1, ¿sí? ¿Sí? Ese es el primer término, ¿no? ¿Listo? ¿Me siguieron hasta ahí? O sea, te saca la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Sí, solamente porque lo que está dentro del paréntesis es la componente en x, ¿sí? Si tú miras la función que tenemos arriba, la componente en x tiene e a la x, ¿sí? Listo, profe. Listo. Vamos con la otra. La otra es como un poquito más difícil, ¿no? ¿Cuánto dará? Voy a tratar como de hacerla acá abajo. O sea, lo voy a hacer acá abajo y lo voy a borrar ahorita, ¿sí? Porque así de pronto ustedes entienden mejor. ¿Cuánto dará la derivada con respecto a y de esta función? Logaritmo natural de xy. ¿Cuánto dará eso?
Entonces, yo no sé si ustedes se acuerden, deben acordarse cómo derivar un logaritmo, pero lo que dice es que cuando uno está derivando un logaritmo, uno lo que tiene que hacer es, en el denominador, uno coloca la función, ¿sí? En este caso la función es XY, ¿sí? Repito, mire, cuando uno va a derivar un logaritmo natural, uno lo que hace es, en el denominador, o sea, abajo, ¿sí? En el denominador, uno coloca la función común y corriente, ¿sí? Y la función común y corriente es XY, ¿sí? XY es la función, ¿listo? Y en la parte de arriba, uno pone la derivada de esa función, ¿ok? O sea que arriba yo debo colocar la derivada de XY, derivada con respecto a Y, ¿listo? Y resulta y pasa que derivar XY con respecto a Y no es más que X, ¿sí? O sea, X es una constante en ese caso, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguieron en esa parte? Sí, pero ¿Sí? Ok. Entonces, si yo cancelo la X, el resultado de esto va a ser, lo voy a escribir ya acá arriba para que ustedes lo vean, el resultado de esto va a ser 1 sobre Y. ¿Sí? Ese sería, digamos, el segundo término. ¿Ok? Ahora, el tercer término sería agarrar y derivar la función exponencial. ¿Sí? Ustedes dirían, bueno, ¿y cuál es la derivada de una función exponencial? Si ustedes buscan el teorema lo que le dice es que la derivada de una exponencial es la misma exponencial. ¿Sí? Entonces, por esa razón voy a colocar acá E a la XYZ. ¿Sí? ¿Por qué coloco E a la XYZ? Porque, repito, la derivada de una función exponencial es la misma exponencial, pero multiplicada por la derivada interna. Y la derivada interna de XYZ, derivada con respecto a Z, no es más que YZ, no es más que XY. O sea que el resultado de la divergencia, miren muchachos, es este que aparece acá. ¿Sí? O sea, este viene siendo la divergencia de la función. Profe, disculpe, ¿puede repetir la ¿Sí? última parte? Ah, la última parte, sí, cómo no. Voy a escribirla aquí abajo, ¿sí? O sea, voy a escribírtela simbólicamente. Imagínate que tú tienes una función E a la... Bueno, espérate. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, Y. No, Y no. Tú tienes una función, ¿sí? F. Tú dices, bueno, yo tengo que F es igual a E a la, no sé, a la 3x al cuadrado. Voy a escribir algo bastante difícil. Y cuadrado, Z a la 8, ¿sí? Imagínate que tienes esa función. Una función difícil, no es cualquier función. Y a ti te dicen, o sea, esta es una función, no lo dije, pero es una función que depende de 3 variables, ¿sí? Depende de x, y, z, ¿listo? Entonces a ti te dice, mire, hágame el favor y me calcula la derivada de la función con respecto a z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú, como tú aquí tienes una función exponencial, tú debes decir, siempre que yo tenga una función f de x, digamos f de x, igual a e a la x, por ejemplo, f' de x va a ser igual a la misma función e a la x multiplicada por x', ¿sí? O sea, por la derivada interna. O sea, este es el teorema, ¿sí? Esto que está acá es como el teorema. Entonces, siempre que tú vas a derivar una exponencial, tú lo que haces es dejar la misma exponencial y derivar lo que está en la parte de arriba, ¿listo? Entonces, cuando intentas hacer esto, con la función de arriba, fíjate cómo te queda. ¿Listo? Tú tratas de hacer lo mismo. Tú dices, bueno, entonces, la derivada de la función f con respecto, por ejemplo, a z, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la misma función, o sea, yo debo escribir exactamente la misma, 3x cuadrado
y cuadrado z a la 8, y eso debo multiplicarlo por la derivada de lo que está arriba, ¿sí? Y resulta y pasa que la derivada de lo que está arriba con respecto a z no es más que colocar 3x cuadrado, y cuadrado, esto lo coloco igual porque es una constante, y luego debo multiplicarlo es por la derivada de z a la 8, ¿no? Y la derivada de z a la 8 es 8 z a la 7. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, espero que te haya quedado un poco más claro. Profe, mira, entonces, por ejemplo, en el taller hay un punto donde no aparece el punto I, entonces ahí iría 0. Sí, esa parte da 0 porque no tienes esa componente. Sí, ese término va a dar 0. Sí. Ah, ya tú lo estuviste mirando. Sí, profe, pues también tengo unas dudas sobre el primer ejercicio del taller. Ah, bueno, listo. Ve a asesoría. Ahí aclaramos todas esas duditas. Listo, Listo, profe. voy a borrar. Bueno, borré esto porque esto era como un recordés. Listo, entonces, fíjense que eso de la divergencia en realidad es un artificio matemático muy simple. Si uno sabe derivar, pues uno no debería tener complicación con eso. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, digamos, la primera operación que les quería mostrar. La otra operación, bueno, quiero recalcar de que este concepto de la divergencia tiene mucho concepto físico detrás, ¿sí? Pero yo como que digamos que en este momento no estoy interesado en meterme, digamos, con esa parte física. Si alguien quiere saberlo, voy a ir a asesoría y ahí lo podemos tratar, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que ahorita para lo que necesitamos de introducir las ondas electromagnéticas, no necesitamos por ahí meternos tanto en la parte física, ¿sí? De qué es la divergencia, ¿ok? Solamente nos metemos como en la parte matemática, ¿sí? La manipulación de hacer un poco la matemática o el cálculo de eso. Listo. Yo quiero introducir ahora otro concepto que necesito que ustedes por lo menos tengan en la cabeza, que es el concepto del rotacional. Voy a colocar acá un título que diga el rotacional, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se define el rotacional? Vamos a mirar. Resulta y pasa que el rotacional se define como el producto, es un producto cruz, fíjate, es un producto cruz entre el operador Nagla y una función vectorial. Y una función vectorial. ¿Listo? ¿Cómo se denota matemáticamente el rotacional? Entonces, mire, cada vez que ustedes encuentren esta cosita, el operador Nagla, con un producto cruz, es decir, con una X y una función vectorial, ustedes van a decir, ah, el profesor lo que está escribiendo es el rotacional de F. Esto va a representar el rotacional de F, de la función F. ¿Listo? Repito, miren, el operador Nagla con una cruz y la función va a representar el rotacional de la función F. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Listo, entonces aquí este es un poquito más largo. No es difícil, pero sí es un poquito más largo porque recuerden que siempre que uno tenga un producto cruz, o sea, esta es una cosa que no sé si ustedes se acuerdan de vectores, pero este producto cruz se puede representar por un determinante, ¿no? Es decir, acá la cosa se pone un poquito, no complicada, pero sí se vuelve más larga, ¿sí?
Entonces, siempre que ustedes tengan el rotacional de esto, ¿sí? Ustedes en la mayoría de los casos deben armar un determinante de 3×3, ¿sí? La primera fila va a contener las componentes del vector unitario, I, J y K. La segunda fila va a tener las componentes del primer vector. El primer vector es el operador NACL. Entonces el operador NACL ustedes deben escribir derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z. ¿Listo? Y la tercera fila ustedes deben escribir las componentes del vector F. Entonces acá ustedes deberían escribir Fx, Fy y Fz. ¿Ok? Así se arma el determinante. Esta es como una manera estándar, ¿sí? O sea, esta misma manera fue la que ustedes aprendieron en el curso de vectores, ¿sí? En el curso de mecánica, la primera física que ustedes vieron. De hecho, cuando vieron el curso de electro, el profesor también, algunos cálculos, tuvo que abordar determinantes de estas características, ¿sí? Entonces, digamos que este es un producto cruz común y corriente, ¿sí? Nada más que el producto cruz se le llama rotacional por el hecho de que aparece el operador NACL acá, ¿ok? Solamente por eso. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, a diferencia de la divergencia, fíjese que el rotacional o este producto cruz da como resultado un vector. Fíjese que es diferente, ¿no? Ahora no va a dar como resultado una función escalar, no. Ahora esto les tiene que dar un vector, ¿ok? O sea que el resultado de esto tiene que darle un vector que tiene, bueno, puede que tenga 3 componentes o una o dos, ¿sí? Pero tiene que darle un vector, ¿ok? ¿Cómo hacemos para resolver este determinante? Seguro muchos de ustedes ya lo saben. Sin embargo, yo voy a hacerlo como si ustedes no lo supieran, ¿no? Si lo saben, mucho mejor. Listo. Pero entonces, voy a escribir acá, bueno, entonces, el rotacional de esta función f va a ser igual a tres términos, ¿sí? Acá en este corchete voy a colocar el término que va en dirección I. Acá voy a colocar el término, voy a dejar bastante espacio. Este es el término que va en dirección J. Y acá voy a colocar el término que va en la dirección K, ¿sí? Dejo bastante espacio porque ya ahorita lo van a ver que eso sale bastante largo, ¿sí? Entonces, para que quepa, dejo bastante espacio. Recuerden que cuando uno va a resolver un determinante de 3×3, uno debe alternar los signos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera componente, la componente en I, fíjese que es una componente que va positiva, ¿sí? Entonces la siguiente debe ir negativa. Por esa razón, la componente que va en J, fíjese que le puse un negativo acá, ¿sí? Porque eso es una convención que usa uno cuando resuelve un determinante de 3×3. Y a la otra componente le puse positiva, ¿sí? Entonces los signos se alternan. Positivo, negativo y positivo. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Voy a tratar de conseguir la componente en la dirección I, que va a ser la primera, ¿sí? Voy a elegir un color para que ustedes más o menos comprendan. Voy a elegir el morado y voy a decir lo siguiente. Para sacar la componente en dirección I, yo debo buscar la intersección. Mire, lo que uno hace, bueno, lo que yo hago normalmente es decir, bueno, voy a eliminar esta fila con esta columna. Y la intersección de esa fila con la columna es la componente I, ¿sí? La intersección es el vector unitario I. ¿Listo? Después de eso, yo lo que voy a hacer es, voy a multiplicar en cruz el otro determinante que me quedó. Mire, el otro determinante es este. Mire. Este es un determinante de 2×2. Entonces, voy a multiplicar primero esta componente en Y, o esta derivada con respecto a Y, la voy a multiplicar con Fz. Y la componente
o la derivada en fz la voy a multiplicar por fy. ¿Listo? De tal manera que eso me va a quedar así, mire. Esto me va a quedar la derivada con respecto a y de la componente fz. ¿Sí? Debo colocar después un menos la otra componente, que sería la derivada con respecto a z de fy. ¿Listo? Y de esa manera yo saco las componentes en la dirección y. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, por dentro de los paréntesis también se alternan los signos. No, dentro del paréntesis siempre va a ir menos, ¿sí? Es decir, yo lo que tengo que hacer es un producto cruzado entre la primera componente, esta que está acá, la multiplico por la cruzada, menos la otra componente esta, la multiplico por la que está en la diagonal, ¿sí? Entonces, Ok. ahí siempre va a ir siendo negativo, ¿sí? ¿Sí? Sé que hay estudiantes que tienen, digamos, otras metodologías, ¿sí? No importa el método que usted use, hay que resolver el determinante, ¿ok? Entonces, esa sería la componente en la dirección Y. Voy a tratar de hacer la componente en la dirección J, ¿sí? Para que no me quede el dibujo así muy saturado, voy a intentar como borrar voy a borrar estas rayas que hice acá, a ver si... A ver, mire, se borra bien. Listo, borré la raya, ¿listo? Voy a elegir otro color. Voy a elegir un color, a ver cuál color. Voy a elegir este que parece al negro, ¿sí? Entonces, para elegir la componente en J, yo tengo que buscar como que una intersección de J, ¿sí? Entonces, si yo rayo la primera, si yo rayo la primera fila y la segunda columna, fíjese, ¿qué da la intersección? La intersección da J, ¿listo? Entonces, por eso el resultado que me queda aquí va a ser J. Entonces, acá yo lo que debo hacer, acá me va a quedar entonces este término que estoy encerrando acá, componente o la derivada con respecto a X, tengo que hacerlo con esta componente en Z, ¿sí? Entonces, ese término me va a quedar así, me va a quedar derivada con respecto a X de la componente en Z, ¿listo? Menos la otra cruzada que sería derivada con respecto a Z de fx. ¿Listo? ¿Sí lo vieron ahí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo. Tratemos entonces de hacer la última ya para repasar. Es lo mismo en todo caso, ¿no? Pero entonces tratemos de hacer la última. Voy a borrar lo que he hecho en el determinante para que no se me sature el gráfico. Voy a borrar estas líneas que hice. Listo, ya borré. Voy a elegir otro color. A ver, ¿qué color puedo elegir? Elijamos, a ver, un rojito. Entonces, bueno, la otra sería esta, mire. Entonces, yo nuevamente elimino la fila, elimino la tercera columna y la componente, lógicamente, que me da, o sea, la componente de intersección me da acá, ¿sí? Entonces, después debo hacer el producto cruzado entre este determinante, mire. Este determinante es lo que me queda, ¿sí? Entonces, acá debo hacer derivada con respecto a X de FY menos derivada con respecto a Y de fx, ¿sí? Pero yo lo repaso porque lo hice muy rápido. No sé si... Entonces, la derivada con respecto a x de fy, si está bien, menos la derivada con respecto a y de fx. Listo, ahí está bien. ¿Listo? Entonces, esas son las tres componentes. ¿Les quedó claro eso? Sí, señor. Sí, Sí, profe. bueno. Listo. En realidad es algo relativamente sencillo. No es simplemente que como es largo, pues yo trato como de demorarme un poquito para que ustedes se entiendan. Porque esto con la virtualidad se vuelve todo más complicado, ¿no?
Fíjense, voy a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro. Los ejemplos acá, cuando uno como profesor, cuando va a hacer ejemplos, acá sí uno debe ser muy cuidadoso porque si uno se pone de loco a poner cualquier función, por ahí los ejercicios salen muy largos, ¿sí? Y muy aburridos, ¿sí? Entonces uno debe ser como muy cuidadoso en eso. Uno debe poner una función de tal manera como que se le cancelen términos y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces los ejercicios son más o menos de este tipo, ¿sí? Si a usted le dicen calcule el rotacional del siguiente vector. Del siguiente vector. Del siguiente vector. ¿Listo? Entonces, el siguiente vector es este, mire. Es esta función. ¿Sí? Yo le digo vector, pero recuerden de que esto no es un vector común y corriente, ¿no? Esto es una función vectorial en realidad. Entonces, la función vectorial vale esto. X cuadrado en dirección Y más 2Z en la dirección J menos Y en la dirección K. ¿Sí? Esta sería la función. ¿Ok? Esa sería como la función. Y fíjense lo siguiente, vean. Si yo calculo el rotacional, listo, entremos de una vez a calcular esto. Si yo calculo el rotacional de esto, o intento calcular el rotacional de esto, lo primero que yo debo hacer es armar el determinante. Yo armo el determinante tranquilito, despacio, ¿sí? Con muchas hojas, trato de no ser tacaño. Me busco, no sé, 5 hojas, porque esto sale largo. Y lo armo despacio, ¿sí? Entonces acá el primer vector es I, J y K. El segundo vector es la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, ¿listo? Y después debo colocar las componentes de la función. Entonces la función es X cuadrado 2Z menos Y, ¿sí? Fíjense que la función es bastante sencilla, ¿sí? Por esto que les decía, si uno se pone de loco a poner funciones muy largas, entonces el ejercicio sale muy largo, se vuelve, como les digo, muy fastidioso. Entonces, por lo regular, siempre hay funciones relativamente simples, ¿sí? De tal forma que hayan términos que se cancelen, ¿listo? Yo voy a tratar de armar este determinante, a ver cómo hago eso. ¿Cuál será la mejor forma? Voy a tratar de armarlo completo, ¿sí? Y después miro qué términos se cancelan, ¿sí? Así ustedes pueden captar mejor la idea. Entonces, bueno, yo voy a poner acá, voy a colocar, bueno, entonces, listo. El rotacional de la función f, ¿sí? Va a ser igual a, voy a colocar acá el primer término. Y ahora lo voy a hacer directo, ¿sí? Ya no les voy a tanto como explicar. El primer término, el término en dirección y, me queda derivada con respecto a x. Voy a concentrarme acá para hacerlo, que no me quede bien, porque uno tiene que concentrarse. No, mire, ya me equivoqué. Aquí no es así. Sí, espera a ver. Porque yo normalmente cuando lo hago, yo rayo, sí, pero acá no quiero rayar. Voy a rayar imaginariamente. Entonces, acá es derivada con respecto a y de la función menos y, ¿sí? Menos, acaba un menos, derivada con respecto a z de la función 2z, ¿sí? Y cierro acá, ¿sí? Esta sería la componente en y. Vamos a colocarle el y adelante. ¿Sí? No sé si me siguieron en esa parte. Sí, profe. Bueno, acá, bueno, sí. Acá viene el otro término, menos j. Entonces, bueno, el otro término entonces sería derivada con respecto a x de la función menos y. Menos, a ver, y ahora viene derivada con respecto a z
derivada con respecto a z de la función x cuadrado. ¿Sí? Traten de no perderse. Esta sería la componente en j. ¿Listo? Y la última componente en k me va a quedar derivada con respecto a x de la función 2z menos, esperen un momentico, listo, ahora viene derivada con respecto a y de la función x al cuadrado, listo, y ahí cierro, ¿sí? Ya ahí los tengo planteado todos, ¿sí? No he hecho todavía el cálculo, solamente lo tengo planteado. Voy a subir esto un poquitico. ¿Sí? Listo. Entonces voy a escribir, acá voy a escribir, bueno, entonces, ¿cuánto me da ese rotacional? Entonces, el rotacional me da una componente en y menos una componente en j, que no sé cuánto da, más una componente en k. Ahí casi no me... no. Voy a escribirlo de nuevo porque me quedó feo. Bueno, vamos a ver cuánto da la componente en y. Espere, vamos despacio. Voy a subrayar acá arriba la componente en y. Fíjese, ¿cuánto me da este término? Este término, ¿cuánto me da? El primero, este que están viendo acá. Es muy fácil, ¿sí? ¿Cuánto me da la derivada de y con respecto a y? Bueno, ignoremos por un momento el negativo, ¿sí? ¿Cuánto me da la derivada de y con respecto a y? ¿Sí? ¿Alguien sabe? 1. 1, ¿verdad? Sí, entonces da 1. Bueno, como lleva el negativo ahí da menos 1. Entonces acá le voy a colocar que aquí me da un menos 1. ¿Sí? El segundo término, voy a marcarlo con rojo. ¿Cuánto me da este término, este de acá? ¿Cuánto me da la derivada con respecto a z de 2z? ¿Cuánto me dará eso? Hay 2. 2, ¿verdad? 2. Entonces acá me queda menos 2, ¿sí? Cierro acá y este sería la componente en y. ¿Listo? Ahora debo colocar menos la componente en j. Entonces la componente en j sería esta. Voy a colocar otro color, morado puede ser. Ah, no, morado no. Voy a colocar este color. Listo, acá. ¿Cuánto me da la derivada de y con respecto a x? Se le va a dar 0. 0, ¿verdad? Sí, porque fíjate que y no depende de x, ¿no? O sea, y es otra variable, ¿no? Entonces, derivar y con respecto a x es 0 porque y prácticamente es una constante. Para x, y es una constante. Entonces, la derivada de y con respecto a x, eso da 0, ¿sí? Y acá en la otra también, mire. Si yo derivo x al cuadrado con respecto a z, eso también me da 0. Entonces, por esa razón, la componente en la dirección j da 0, mire. ¿Listo? Y miremos ahora cuánto da la componente en... ¿Cuánto daría la componente en z? ¿Sí? En k, por ejemplo. Entonces, miren, acá... Está pausada la imagen. Sí, porque está está. pausada. Bueno. Sí, queda en el menos 1. Quedó hasta en el menos 1. Madre, está demorado. Esperemos un ratico a ver. Ya. Ya, profe. Ya aparece. Bueno, listo. No, les había dicho de que en J da 0, ¿sí? Por esta cosa que le estoy diciendo acá arriba, mire. Esta componente en... o sea, derivar con respecto a x la función y es 0 porque y es una constante para x. Y lo mismo acá. Si yo estoy derivando con respecto a z, fíjese que la función no depende de z. Por eso debe ser 0. Para la componente en dirección k es lo mismo, mire. El primer término me está diciendo que yo debo derivar con respecto a x, pero es que la función no tiene x. Entonces, como no tiene x, este 2z viene siendo una constante. Por lo tanto, esa derivada da 0. Y acá también, mire. La derivada con respecto a x, perdón, la derivada con respecto a y de x al cuadrado, eso da 0,
porque como estoy derivando con respecto a y, la función no depende de y, es decir, la función es x al cuadrado, eso no depende de y, por lo tanto da 0. Entonces, finalmente, bueno, acá voy a colocar más 0 en la dirección k, ¿sí? O sea que finalmente lo que yo debo decir es que el resultado de esto es que el rotacional de la función f es igual a un menos 3 en la dirección y, ¿sí? Este es el resultado. O sea, esto lo que quiere decir es que el rotacional de esa función, es igual a menos 3 en la dirección y. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. Ok. Miren que yo bueno, el segundo taller yo lo corté como hasta por acá, ¿sí? Bueno, no hasta acá, lo corté hasta acá y un poquito más. Creo que al último le dejé como una demostración, el último ejercicio. Pero yo creo que el parcial podría ser hasta acá. No sé ustedes qué piensen, si les guste. Sí, profe. No, creo que está bien. Yo creo que cortamos hasta acá y hasta acá hacemos hasta aquí haríamos la evaluación del... Sí, profe. Sí, profe. Hasta aquí sería la evaluación del segundo corte, ¿sí? ¿Sí? Hasta ese tema, digamos. Hasta ese tema sería la evaluación de ese corte. Y más o menos hasta este tema están estos problemas de la cuarta parte que les dejé. Yo les dejé con vigencia del 15. No sé si a ustedes les parezca que esa fecha es adecuada. ¿Cómo, profe? Les- Pues, profe, el 15 es el martes y pues debería como al menos el miércoles para de pronto el martes algunos entrar a asesorías por las dudas que hacen, ¿no? O sea, la corro hasta el Profe, viernes entonces. profe, pero Sí, profe. digamos, ¿cuándo sería el parcial? No sé, estamos hablando de esto apenas. Entonces, Para el viernes. sí, entonces lo dejamos para el viernes. ¿El parcial, profe? No, el taller de la cuarta parte. Ah, pues, profe, entonces demos el parcial para el martes, o sea, de este martes en 8. Listo, entonces aquí podría ese viernes, el viernes, ¿qué viernes es? El viernes 18. Profe, ¿y el tercer corte cómo se haría o cómo Apenas será? estamos en el tercer corte igual, lo mismo, pero apenas estamos en el segundo. Bueno, ya eso está cuadrado. Mire, revisen que ahí ya se les actualizó la asignación. Entonces, la sesión del oral presentation se la voy a dejar también para el 18. Listo, profe. ¿Sí? El 18 entonces tendrían esa actividad también, ¿sí? Recuerden que para ese día armen ustedes la logística, ¿no? Allá en sus casas, pues traten como de que el internet esté bien,
Si hay 20 personas conectadas, por ahí pídanle de que se conecten menos, no sé, algo, ¿sí? Para que su presentación sea impecable, ¿no? Sí, listo. Ahora tocaría como fijar la fecha del parcial. No sé ustedes qué día les parezca. Algún estudiante había propuesto el próximo martes, que sería el 22. ¿Les parece bien? Que sí, porque más tiempo cuando. Sí, es adecuado el 22, ¿verdad? Para que de aquí a allá alcancen a repasar y a prepararse, ¿no? Pero no puede para el 25, profe. Para el viernes. Cuando ustedes me digan, ¿el viernes le parece Yo bien? creía que para el viernes, porque el viernes de 4 a 6. Quedaría mejor que la otra que es al mediodía. La clase es al mediodía. La otra mediodía. Sí, profe. Sí, a mí me da igual, a mí me da igual. Entonces, 25, entonces, el 25. Voy a escribir acá, 25 de junio. ¿Sí? ¿Les gustó Sí, esa señor. fecha? Sí, correcto, profe. ¿Será que armo una asignación como para que sea, no sé. ¿Será que les... Agende la clase y póngale el nombre de parcial para ese día. Eso, voy a programarlo y ese día sube el parcial. Sí, eso estaba pensando. O les dejo aquí un comentario, ¿será? Por ejemplo, en algunas materias que continuaron el contenido programático, creo que en esa semana estaríamos en parciales de tercer corte. ¿Cómo? Repíteme. Es que algunas materias no pararon, ¿no? O sea, continuaron con el contenido programático y en esa semana estaríamos en parciales de tercer corte. No, pero no creo porque el semestre va hasta el 14 de julio, ¿no? Pero, por ejemplo, Pero igual es que es relevante, somos en las horas de la clase. Sí, igual es normal. Es lo mismo, pero cambiaron la fecha, entonces no importa. Las fechas que continúan, si hacen el tercer corte las otras materias, pues al día antes las otras materias. De igual manera, el profesor está cumpliendo con las fechas programadas por la universidad y no habría ningún inconveniente. Sí, yo casi no le entiendo lo que dice ella. No sé Y tampoco, de igual manera, si son fechas para tercer corte de las otras materias, no interviene nada porque nosotros tenemos la clase con el profesor ese día y no va a haber ninguna intervención con otra clase diferente. No lo digo por eso, sino que porque, o sea, el viernes yo tengo 4 clases, entonces tendría, por lo general me dejan los parciales ahí, entonces me toca como 3 parciales en ese día, a diferencia del martes. tú querías otra fecha. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Pues entonces sería que hiciera la votación otra vez, profe. Igual Sí, profe, la votación. sabe que va a ganar el viernes. Ya el martes o el viernes, pues ya depende de cuántos estén de acuerdo, ¿no? O sea, ¿cómo es tu nombre para hablarte personalmente? Nancy, profe. Nancy, lo que tú quieres es que el parcial más bien se haga, tú prefieres que se haga el martes porque tú tienes muchas materias el viernes, eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Nancy. Sí. Listo. Bueno, hagamos un sondeo aquí rapidito porque para ponerme a hacer esa encuesta, hay gente que apoya aquí a Nancy, que diga, una maratón de gente que apoya a Nancy, a ver, para el martes, por favor. Para hacer esto un poco democrático. Si hay gente que apoya a Nancy, por favor que lo diga para el martes, no un martes, o sea, hacer el parcial un martes en vez de un viernes.
Por favor, si alguien quiere apoyar a Nancy, que lo diga, para hacer el parcial el martes en vez del viernes. Es un sondeo. Al parecer no, profe. Al parecer no. Nancy, parece que no. Nadie te apoya. ¿Tú quieres aún así que yo haga una encuesta, Nancy? Pues decía, ¿no? Porque sí, ya me programaron algunos parciales para esa semana del tercer corte, pero no, pues si no, pues para el viernes. Bueno, está bien. ¿Te parece bien entonces ahora, en vista de que no tuviste el apoyo de las masas? Sí, profe, sin problema. ¿Sí? Bueno, listo, Nancy. Bueno, gracias por entender. Listo, entonces Nancy entró en razón y le parece también bien el viernes 25 de junio. Entonces estoy escribiendo aquí un mensaje para que no se les olvide, ¿no? Porque si a alguien se le olvida, bueno, ahí sí, nada que hacer. Entonces, evaluación del segundo corte el viernes 25 de junio. No se olviden, muchachos. O jóvenes. Jóvenes. Ustedes son jóvenes. Listo. Ahí les dejé el mensajito. ¿Listo? Profe, de igual manera sería bueno que cree ahí como la actividad, así no suba ningún tema evaluativo, para que quede ahí como programada ahí en la agenda y ya todo nos llega al correo. Porque ahí en lo que usted escribió de pronto el mensaje, pues como siguen pasando las clases, de pronto se nos pasa y se nos olvida. Sí. Voy a escribir acá entonces. Parcial 2, oscilaciones ion. Bueno, lo estoy haciendo aquí de rapidez, así que solamente le voy a poner la fecha. La fecha sería el 25, viernes. Y ese viernes a las 4 de la tarde. Listo. La armé aquí rapidito, solamente para que le llegue ahí la notificación. No sé si ahorita les va a llegar. A ver si está bien. 25 de junio de 2021 a las 16 horas. Sí, creo que ahí quedó bien. Ahí llegó. Bueno, listo. Bueno, muchachos, bueno, nada, desafortunadamente yo no puedo parar. Tengo la espalda vuelta a nada, pero tengo que seguir. Voy a seguir con otra parte, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes me lo permiten. No puedo parar. Voy a pasar a otra hoja porque lo que vengo a decir lo amerita, ¿sí? Yo vengo aquí a presentarles a ustedes una cosa que se llama las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Yo ya se las había mencionado, pero ustedes sé que las conocen, pero de pronto no las conocen así reunidas totalmente. Resulta y pasa de que todos los problemas electromagnéticos, los ingenieros eléctricos, los ingenieros electrónicos, los ingenieros de telecomunicaciones, para resolver los problemas de enviar ondas a través, no sé, de la fibra óptica o a través del aire, tienen que partir de estas cosas que se llaman las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Porque las ecuaciones de Maxwell son aquellas que solucionan todos los problemas relacionados con fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Listo? Si usted tiene un problema magnético, usted tiene que recurrir a las ecuaciones de Maxwell. Eso es cuando usted tiene un problema de la vaca que está corriendo o el auto que corre a cierta velocidad o que se mueve en cierta dirección. Usted resuelve ese problema usando las ecuaciones de Newton, ¿sí? Sí, esas ecuaciones de Newton que usted conoce, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, esa ecuación les resuelve todos esos problemas de la vaca que corre, del niño que va caminando. ¿Listo? Acá los fenómenos eléctricos ya no se pueden resolver con las ecuaciones de Newton, sino que hay que usar las ecuaciones de Maxwell. Entonces fíjense que Maxwell es un tipo muy conocido, ¿sí? Y tiene mucha importancia, ¿sí? Tiene una importancia tal como la importancia que tiene Newton en la ciencia o en nuestras vidas, tiene una importancia tal como la misma importancia que tiene Albert Einstein, ¿no? Por ahí no es conocido, pero sí. Entonces voy a anotar un título que diga eso, ¿sí? Para ir contándoles un poco la historia de esto. Ecuaciones de Maxwell. Ustedes ya estas ecuaciones ya las estudiaron, incluso ya las trataron, ¿sí? Pero seguramente el profesor no fue muy enfático en decirle que esas eran ecuaciones de Maxwell. ¿Listo? Entonces, voy a partir de lo siguiente. Voy a escribir aquí como una línea que diga lo siguiente. Dice, las
Bueno, dice así, las ecuaciones de Maxwell en el vacío viene dada de la siguiente manera. Mire, hay una primera ecuación que dice, esta ya la conocen ustedes, esta sí la conocen. Voy a hacerlo un poquito más gruesa la línea. Mire, esta dice que la divergencia, fíjese la importancia de las cuentas que yo les acabo de hacer, ¿no? Hace un rato vimos esta operación. Esta operación lo que dice, fíjese, lo que dice es que la divergencia de este vector E, ahorita más adelante lo digo, este vector E es el campo eléctrico. Entonces la ecuación dice, ustedes ya con verla ya ustedes saben leerla, ¿sí? Dice, la divergencia del vector E o del campo eléctrico es igual a 0, ¿sí? Esta se llama la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ahorita la escribo con una línea o con lápiz más delgado. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación dice de que la divergencia del campo magnético también es igual a 0, ¿sí? Entonces dice, la divergencia del campo magnético es igual a 0. La tercera ecuación dice lo siguiente, dice, es una ecuación un poquito más complicada, dice, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Eso dice la tercera ley de Maxwell. Y la cuarta dice lo siguiente, dice, el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0, E sub 0, multiplicado por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿sí? Todos estos son vectores, ¿sí? Esas son las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Son unas ecuaciones bastante conocidas. Así que un estudiante que haya visto el curso de onda por lo menos debe acordarse de que vio las ecuaciones de Maxwell, ¿listo? Así no se acuerda en detalle más adelante, por lo menos debe decir las ecuaciones de Maxwell. Sí, claro, yo las vi cuando vi el curso de ondas electromagnéticas. Listo, entonces voy a anotarle cómo se llama cada una de esas, ¿sí? La ley de Gauss ya ustedes la vieron porque seguramente el profesor de electromagnetismo les dio. Esta es una cosa que se llama la ley de Gauss, la primera. Ley de Gauss, en realidad se llama ley de Gauss para campo eléctrico. Para el campo eléctrico. Y la de abajo también es la ley de Gauss, mire. Esta es la ley de Gauss para el campo magnético. Para el campo magnético. ¿Listo? La otra, la que dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, esa ley se llama la ley de Ampère-Maxwell. Esta se llama la ley de Ampère-Maxwell. Y la otra se llama, esta se llama, la última, la cuarta, se llama la ley de Faraday-Henry. ¿Listo? ¿Ya la vieron? Esas ecuaciones son de bastante respeto, ¿sí? O sea, respeto en el sentido de que no son ecuaciones así muy fácil de resolver.
digamos que son un poquito complicados. Aquí por suerte, fíjense que por suerte, para el curso de ondas electromagnéticas, uno no se mete tanto con tener que solucionar esas ecuaciones. No, no crean, no se asusten, ¿sí? No crean que es que ahora uno tiene que estar calculando divergencia, rotacional y todas esas cosas, no. Por suerte, lo que hacemos nosotros en esta primera parte, en este curso, es tratar como que de encontrar algunas propiedades que cumplen las ondas electromagnéticas, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que uno hace es tratar de demostrar que efectivamente el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, ¿sí? Eso es lo primero que uno hace, ¿sí? Para poder convencerse de lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, si uno demuestra que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de onda, entonces uno dice, ah, bueno, si yo tengo un campo eléctrico, el campo eléctrico yo lo puedo tratar como una onda, ¿ok? Eso es lo primero. Una vez uno ya comprende de que efectivamente es una onda, ya uno procede a hacer los ejercicios muy parecidos a como los hacíamos en el movimiento ondulatorio, ¿sí? Muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no es muy complicado el asunto, ¿sí? La complicación en este capítulo, y es prácticamente donde yo me enfoco y es lo que evalúo, la complicación está en que el campo eléctrico y el campo magnético son vectores, ¿no? Entonces ellos cumplen una función, ellos como que cumplen una función muy particular y de acuerdo a su función uno tiene que saber cuál es la dirección. Es decir, a uno le dan, digamos, la dirección del campo eléctrico y usted tiene que predecir a dónde va la dirección del campo magnético, ¿sí? Ese va a ser un poco el juego aquí en este capítulo. Yo le digo, mire, el campo eléctrico va en J y después le voy a preguntar a dónde va el campo magnético. Ahí es donde está, digamos, un poco el sabor del asunto. Para algunos estudiantes resulta un sabor un poco amargo, porque a veces no es fácil de saberlo, pero espero que durante estas clases ustedes logren, digamos, asimilar el asunto. ¿Ok? Antes que hagan sus preguntas, debo decir una cosa, ¿sí? Por acá introduje unas constantes, ¿sí? Por acá está la constante mu sub 0 y está la constante epsilon sub 0, ¿sí? Yo sé que ustedes se acuerdan. Epsilon sub 0 es una constante que fue la que ustedes vieron en electromagnetismo, que vale 8.85 por 10 a la menos 12. No sé si ustedes se acuerdan, pero eso vale esa constante. Y mu sub 0 también es otra constante que vale 4pi por 10 a la menos 7. Ahorita más adelante se los voy a escribir. O bueno, ya se los voy a escribir, ¿sí? O sea, esos valores son constantes. Si ustedes los necesitan, no tienen de qué preocuparse, ¿sí? Entonces, E sub 0 representa la permitividad del vacío y vale 8 puntos. Si ustedes tienen que utilizarla, van a encontrar de que eso vale 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto tiene unidades, mire las unidades de esto, son unidades que uno nunca se aprende, pero las unidades de estos son Coulomb al cuadrado, abajo va Newton, multiplicado por metro cuadrado, ¿sí? Y mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Y esto también tiene unas unidades raras, miren. Unas unidades que es difícil aprendérselas. Es Newton multiplicado por segundo cuadrado y dividido todo sobre Coulomb al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces, no, olvidé escribir que lo de arriba se llama la permitividad del vacío. Voy a escribirlo aquí chiquitico. Ustedes me perdonan que se me olvidó. Pausa la pantalla, o no sé si solamente me. Sí, profe. Sí, se pausó otra vez. Ok. Bueno, listo. Vamos a esperar un ratito. De pronto hasta me puedo salir un ratito. Esperen a ver si me salgo. Quizás eso mejore la cosa. Ahí volví a entrar.
Bueno, entonces les decía, no sé si ya se vea. Ustedes me avisan. Sí, ¿Ya se profe. ve? Ya. Ok. Les decía entonces de que esta E curvita con el 0 abajo es la permitividad del vacío, ¿sí? La permitividad del vacío. Entonces, la permitividad del vacío va a ser 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton metro cuadrado. Y la de abajo, que es la permeabilidad, vale 4pi por 10 a la menos 7 Newton segundo al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta es la permeabilidad. Permeabilidad del vacío, ¿ok? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno tendrá alguna pregunta o algún aporte? En la permitividad es Newton por metro cuadrado, profe. La permitividad. La permitividad. En la parte de arriba va Coulomb y abajo va Newton metro cuadrado. Sí, sí, está bien. Bueno, profe. Bueno, antes que ustedes hagan sus preguntas, debo decirles lo siguiente, miren. Esas ecuaciones que ustedes ven ahí, las ecuaciones de Maxwell, son las ecuaciones escritas suponiendo que la onda se está propagando en el vacío, ¿sí? O sea, se supone que la onda se va propagando en el vacío. Estas ecuaciones no sirven para ondas que se propagan en el vidrio, por ejemplo, o por ejemplo una onda que se propaga, por ejemplo, en un metal, o ondas que se propagan en el agua. No, esas ecuaciones ya no sirven, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere describir las ecuaciones de Maxwell en medios materiales, son muy parecidas a esta, pero son más difíciles, ¿listo? Entonces, por lo regular, uno en el curso de onda no hace el tratamiento para ondas que se propagan en medios materiales, porque es más complicado, ¿listo? Uno hace eso solamente con los estudiantes que estudian física, bueno, los que estudian física pura. Ahí sí uno hace ese tratamiento un poco más complejo. Pero acá es suficiente con esto, ¿sí? Con hacer el tratamiento de las ondas que se propagan en el vacío. Eso tenía que decirle. Lo otro que también debía decirle es que si bien el vacío, recuerden que les dije en la clase pasada que el vacío es ausencia de materia, no hay nada, ¿verdad? No hay aire, no hay nada. Si bien estas ecuaciones estrictamente son para el vacío, por lo regular, uno también las usa cuando las ondas se propagan en el aire, ¿sí? La razón de eso es que las propiedades dieléctricas y magnéticas del aire son muy parecidas a las constantes dieléctricas y magnéticas del vacío. Entonces, como son muy parecidas, la onda en realidad tiene un comportamiento similar, ¿sí? Así que si yo le digo, por ejemplo, si le pongo un ejercicio donde le diga, mire, hay una onda de radio que se va propagando, no sé, de Colombia a Barcelona. Si yo le llega a decir eso, usted lo que debe decir es, bueno, la onda se va propagando por el aire, ¿sí? ¿Listo? Entonces yo puedo aplicar, digamos, estas ecuaciones que son para el vacío, las puedo aplicar también para esa onda que se propaga en el aire porque las cosas son similares, ¿listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si bien uno hace la descripción teórica para ondas que se propagan en el vacío, funciona también bien para el aire, ¿ok? Funciona muy bien para el aire. O sea que acá no esperen que yo les diga, mire, es que una onda electromagnética va propagándose por el agua. No, eso no se lo voy a decir por el hecho de que estas ecuaciones no funcionan para el agua. ¿Listo? Eso es importante que lo sepan. No sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿sí? Si son preguntas de matemática o algo filosófica respecto a estas ondas. Profe, disculpe, ¿puede bajar un poquito la pantalla para copiar el Sí, ya la va. Ahí está. Es 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Repíteme que no te escuché. Es 4pi por 10 a la menos 7.
Ah, sí, la constante es 4pi por 10 a la menos 7. Sí, está bien. La constante de permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. Gracias. Bueno. Bueno, mire, lo primero que yo debo hacer es tratar de convencerlos a ustedes. Mire lo que yo voy a hacer. Mire la frase. Tratar de convencerlos a ustedes de que el campo eléctrico y el campo magnético sí son una onda, ¿sí? Y para hacer eso, yo lo que tengo que, de alguna forma, partir de las ecuaciones de Maxwell y de allí llegar a la ecuación diferencial de onda. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a colocar aquí como un subtítulo, más bien como pregunta que diga E y B son ondas. Es la pregunta, mire esta pregunta. Son ondas. Entonces, para demostrar eso, digamos, la demostración es una demostración bastante sencilla. Tiene por ahí sus truquillos que a veces son difíciles de entender, pero no son muchos, ¿sí? Por ahí un par de trucos y nada más. Pero es una demostración relativamente sencilla. Incluso aparece en muchos, en mi internet ya aparece, digamos, resuelta, así que no hay mucha novedad en esto. Imagínense que yo parto de la ecuación de Ampère-Maxwell, ¿sí? Yo digo, bueno, yo digamos que voy a escribir la ley de Ampère-Maxwell. Listo. Yo parto de la ecuación o la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell ya la escribimos hace un rato, ¿sí? La ley de Ampère-Maxwell dice que si usted tiene el rotacional del campo eléctrico, ese rotacional es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Eso dice, digamos, la ley de Ampère-Maxwell, ¿sí? Imagínense que yo agarro esa ecuación y se me da por derivarla con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces yo voy a decir acá, derivando respecto al tiempo, si nosotros derivamos con respecto al tiempo, pues sencillo, pues yo derivo a ambos lados, ¿sí? Es decir, yo agarro de este lado de la ecuación, yo digo, bueno, voy a calcular la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? ¿De qué? Del rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Y eso lo voy a hacer igual a la derivada con respecto al tiempo de lo que tengo del otro lado. Y lo que tengo del otro lado es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, mire que yo dejé indicada la derivada, ¿sí? Yo dejé indicada la derivada. Acá derivé. ¿Sí? Está parada la pantalla, no sale nada. Ah, se paró la pantalla. Ah, bueno, esperemos un ratico. Gracias por avisar, ¿sí? Gracias por avisar. Esperemos a ver. Ustedes me avisan cuando se le descongele. Quizás el compañero. Sí. Bueno, esperemos un ratico a ver que al compañero se le restablezca. Mientras tanto, si alguien está viendo, lo que les quiero decir es que yo calculé la derivada a ambos lados, ¿sí? Yo debo derivar todos los términos, algo así como para no discriminar, ¿sí? Entonces, yo calculo la derivada del lado izquierdo, pero también debo calcular la del lado derecho, ¿sí? Porque del otro lado tengo otro término, ¿ok? ¿Sí? Solamente dejé la derivada indicada. Del lado derecho, fíjese que yo tengo la derivada con respecto al tiempo de un término que es la derivada con respecto al tiempo. Entonces, acá me va a salir es la derivada segunda, ¿sí? ¿Sí lo ven? Del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho de sus pantallas. Le va a salir es la derivada segunda. ¿Listo? Avísenme si ya más o menos todos están viendo la pantalla. A ver si yo veo, terminamos profe. esta.
¿Sí? Bueno, listo. Bueno, del lado izquierdo, mire lo que pasa del lado izquierdo. Yo tengo una derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Y recuerden que este operador Nagla, este que está acá, de alguna forma es una derivada con respecto al espacio, ¿sí? Es una derivada con respecto al espacio. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a agarrar esta derivada con respecto al tiempo, la voy a aplicar sobre este vector, ¿sí? La voy a aplicar sobre ese vector. Entonces acá me va a quedar así, me va a quedar el rotacional de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿sí? Lo único que hice fue metí la derivada ahí dentro de ese corchete, ¿sí? Y del otro lado, fíjese que me va a quedar un menos la derivada segunda del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, señor. No, espere, profe, Bueno. ¿podría repetir esa parte otra vez, por favor? Ok. Estoy pasando de la ecuación morada a la otra ecuación, que es como un color rojo, ¿sí? Como un color rojo. Entonces, del lado izquierdo, fíjese, el operador Nagla yo lo dejé quietico, mire, yo no le hice nada, lo dejé quieto. Y yo lo que hice fue agarré y como que multipliqué la derivada con respecto al tiempo, se la puse fue al vector E, ¿sí? Entonces, por esa razón acá me queda esto, mire, me queda el producto cruz entre el operador Nagla y la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿sí? Eso me quedó del lado izquierdo. Del otro lado es más fácil, mire, porque, bueno, tengo el menos, que es el menos que ya tiene la ecuación, y como tengo una derivada y afuera tengo otra derivada, las dos son con respecto al tiempo, entonces por eso me queda una derivada segunda, ¿sí? Por eso me queda derivada segunda. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora fíjense lo siguiente, fíjense. Yo voy a agarrar, fíjense, yo voy a agarrar este coso, solamente este término que está acá, y lo voy a reemplazar por lo siguiente, ¿sí? Yo tengo una ecuación que dice, hay una ecuación que dice lo siguiente, dice, esta ecuación dice que el rotacional del campo magnético es igual a E sub 0, mu sub 0, por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Sí? Miren esta ecuación. Esta ecuación es la última que tenemos. Esta ecuación es la ecuación de Faraday-Henry. Es una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, espero que me hayan seguido hasta ahí. Entonces la idea es, yo voy a agarrar este término, el término de derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, y lo voy a reemplazar allí. ¿Sí? O sea, voy a escribir aquí abajito, reemplazando. Voy a hacerlo despacio para que ustedes tengan tiempo como de masticar las cosas. Reemplazando. Mire lo que me sale cuando yo reemplazo. Mire lo que me va a salir. Bueno, cuando yo reemplazo me va a salir aquí 1 sobre mu sub 0, E sub 0. Y acá me va a salir un rotacional del campo magnético. Eso va a ser igual a menos la derivada segunda del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? No sé si me siguieron ese pasito. Ustedes me siguieron el paso. Sí, señor. ¿Sí?
Lo único que hice fue reemplazar, ¿sí? O sea, cuando yo reemplazo, me queda 2 veces el rotacional, ¿sí? El mu sub 0 con el x sub 0, pues lógicamente como estoy despejando, pues me queda abajo. Me queda abajo en el denominador. Ya estoy que termino. Ya estoy que termino. Listo. Resulta y pasa de que asociado a este factor, a este que tenemos acá, a esta cosa fea que tenemos acá, una propiedad, seguramente ustedes la vieron, pero no creo que se acuerden. Una propiedad del cálculo vectorial. Ya ustedes como vieron cálculo vectorial, pues se acuerdan. Cálculo vectorial. Listo. Esa propiedad del cálculo vectorial lo que dice es que si usted tiene un doble rotacional de un vector cualquiera, en este caso el vector B, eso usted lo puede escribir como el operador nagla multiplicado por una divergencia de B menos el operador nagla al cuadrado multiplicado por el campo magnético. ¿Sí? O sea, eso es una propiedad. No es que yo me lo esté inventando, simplemente uno lo saca del libro. ¿Sí? Si usted de pronto dice, el profesor de pronto está metiendo en algún machetazo, usted puede verificarlo. De hecho, esta propiedad aparece mucho en internet o si no en el libro de cálculo vectorial. Entonces la propiedad es bastante clara. ¿Sí? Dice, si usted tiene el rotacional del vector, usted eso va a ser igual al operador nagla multiplicado por la divergencia del vector menos el operador nagla al cuadrado multiplicado por el vector de campo magnético. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí con esa propiedad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Resulta y pasa que, fíjense, acuérdense, la ley de Gauss para el campo magnético lo que me dice es que la divergencia del campo magnético es igual a 0, ¿no? O sea que fíjense que si yo reemplazo esta divergencia de B por 0, todo este término se me va para 0. ¿Listo? O sea, recuerden que la segunda ley de Maxwell dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Por esa razón, este primer término es igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando yo reemplazo esa propiedad, voy a escribir acá, reemplazando la propiedad, entonces yo lo que tengo es, reemplazando, tengo 1 sobre mu sub 0, E sub 0, multiplicado por menos el operador nagla al cuadrado multiplicado por B, y todo eso igualado a menos la derivada segunda del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Y ya prácticamente he llegado, mire, porque esta ecuación prácticamente es la ecuación de ondas. ¿Sí? Voy a tratar de escribirla un poquito mejor. Voy a escribirla con negro. A ambos lados de la ecuación yo tengo un signo negativo, así que ese signo negativo digamos que lo voy a cancelar. Entonces la ecuación me va a quedar así, mire, 1 dividido entre mu sub 0, E sub 0, multiplicado por la derivada segunda del campo magnético, eso va a ser igual a la derivada segunda del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Este va a ser la ecuación. Esta es la ecuación. ¿Sí? Y esta, no sé si usted sea fácil de verlo, pero esta es la ecuación de onda. Recuerde que la ecuación de onda tiene una derivada con respecto al tiempo 2 veces. Fíjese acá del lado derecho.
Y después del otro lado tiene una derivada con respecto al espacio, ¿sí? Entonces, voy a escribirlo aquí pequeñito para que quede un poco más explícito, ¿sí? Esta derivada, que ustedes ven acá, es la derivada respecto al tiempo, ¿sí? Voy a colocarla acá, derivada temporal. Y esta derivada que ustedes ven acá, o este operador Nagla al cuadrado, este viene siendo la derivada, perdón, este viene siendo la derivada espacial. ¿Listo? El término que aparece acompañando a... Este término que aparece acompañando a la parte espacial, este que les voy a mostrar acá, que les voy a meter en una nube, este factor tiene que ver con la velocidad de propagación de la onda. Mire, este tiene que ver con la velocidad de propagación o velocidad de fase. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ver? Pues simplemente lo que yo debo decir es lo siguiente. Debo decir, bueno, ese término tiene que ser la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces yo debo decir, bueno, la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a 1 sobre mu sub 0 por E sub 0, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo calculo la velocidad de la onda electromagnética en el vacío, yo debería calcular la raíz de 1 sobre mu, pero mu es 4pi por 10 a la menos 7. Y eso lo debo multiplicar por E sub 0, pero E sub 0 es 3 por 10. No, 3 no. E sub 0 recuerden que era 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Listo? Si uno hace esa cuenta, se da cuenta, si uno hace esa cuenta, uno se entera o se da cuenta de que la velocidad de propagación de la onda en el vacío es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Esta velocidad, no sé si ustedes la conocen, pero esta velocidad es la velocidad de la luz. En el vacío. ¿Sí? No sé si fui muy rápido, pero lo que hice en la última parte es lo siguiente, es decir, yo introduje los valores de la permeabilidad y la permitividad del vacío. ¿Listo? Y resulta, la sorpresa es que cuando uno introduce esos valores allá, si ustedes los meten en la calculadora, se van a dar cuenta que aproximadamente la velocidad le va a dar un valor cercano a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ese valor es el que corresponde a la velocidad con la cual se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío. ¿Listo? Si ustedes observan ese número es astronómico, es un número grandísimo, ¿sí? O sea que la velocidad de la luz o de las ondas electromagnéticas en el vacío es una velocidad impresionante, es inmensa, ¿sí? De razón, cuando uno recibe, digamos, las señales de televisión, uno las recibe prácticamente en tiempo real, ¿sí? Es decir, las cosas están sucediendo en un lado del mundo y uno la ve en el televisor casi de manera instantánea. Es decir, el desfase que hay entre lo que se está produciendo en el lugar y lo que uno está recibiendo es prácticamente instantáneo, ¿no? Es decir, si hay, digamos, alguna diferencia de tiempo, será del orden de los milisegundos o microsegundos, ¿listo? Por esa razón es que cuando uno está viendo la Champions, meten un gol por allá en Europa, uno instantáneamente, usted no se sienta menos porque usted no está en el estadio, ¿no? Es que usted está viendo el gol es en tiempo real, ¿sí? En el momento que se metió allá, usted lo está viendo, digamos, acá en su televisor, ¿ok? La razón de eso es que esas ondas de televisión son ondas electromagnéticas y miren la velocidad a la cual se propaga. Es decir, que usted, por ejemplo, genera una onda electromagnética en cualquier punto de la Tierra y esa onda electromagnética le da la vuelta a la Tierra muchas veces, ¿sí? Muchas veces en un segundo. No recuerdo ahorita cuántas veces, pero habrá que hacer la cuenta, ¿sí?
Pero digamos, la onda electromagnética le da la vuelta a la Tierra varias veces antes que pase un segundo. O sea, miren lo que le estoy diciendo. Antes que pase un segundo, la onda electromagnética le da la vuelta a la Tierra. ¿Ok? No sé si tengan preguntas. Listo, ustedes tienen preguntas de eso. Bueno, ya como se va acabando el tiempo, solamente estoy concluyendo, ¿sí? O sea, con este resultado, uno lo que demuestra es dos cosas, ¿sí? Ustedes métanse en la cabeza esto. Uno está demostrando que el campo eléctrico sí es una onda, ¿sí? Dos cosas. El campo eléctrico es una onda, así que de ahora en adelante ustedes deben imaginarse de que el campo eléctrico es una onda. Y segundo, lo segundo es que la velocidad de propagación de esa onda es ¿sí? Es la velocidad de propagación de todas las ondas en el vacío es de 3 por 10 a la 8. ¿Listo? Es una velocidad impresionante, es una velocidad muy grande. ¿Ok? O sea que normalmente cuando uno transporta una onda electromagnética de un punto a otro, o mejor dicho, yo me imagino esto, ¿sí? Fíjese, cuando uno, por ejemplo, no sé, cuando uno quiere enviar un mensaje de WhatsApp, usted sabe que uno lo que hace es hablar por el teléfono, ¿sí? Uno activa un botoncito y uno habla, Pepito, ahí te mandé la cosita aquella que estaba pendiente. Fíjese, uno lo que se imagina que hace el teléfono, yo no sé cómo lo hará, ¿sí? Eso lo sabrán los ingenieros, pero lo que debe hacer el teléfono es agarrar esa voz, no sé cómo lo hará, pero él agarra esa voz y la convierte en una señal eléctrica o una señal electromagnética, una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es la que viaja por el espacio, ¿sí? Por el espacio no, por el aire, ¿sí? Por esa razón es que ustedes, fíjense, a usted le mandan un mensaje y de manera instantánea el mensaje está en su teléfono, ¿sí? Y la razón es que el sonido que usted produce, no crea que el sonido se va a propagar por el aire, porque fíjese que el sonido solamente se propaga a 340 metros por segundo. No. Lo que hace el teléfono es convertir esa señal de sonido, la convierte en una onda electromagnética, la manda como una onda electromagnética, y el otro teléfono es el que tiene la capacidad de agarrar esa onda electromagnética y transformarla nuevamente en sonido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? No sé si escucharon esa parte. Bueno, yo creo que ya se hizo tarde, ya está llegando se está yendo el sol. Yo con esto continúo, ¿sí? Esto es largo, ¿sí? Yo tengo que continuar la próxima clase. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima clase y que tengan un buen fin de semana, muchachos. Que estén bien. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Luego. Bueno, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Bueno, vamos a convertir esto. Profe, ¿lo va a subir de una vez? Sí, ya lo voy a convertir y lo subo. Le cambio de fechita acá. Listo, profe, gracias. Bueno, listo.